Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es diciembre 29 del 2025 y vamos con el día de lectura 363, así es que lista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy lunes son Zacarías capítulos del 6 al 10, Eclesiástico capítulo 50 versículos del 14 al 29. Oración de inicio. Señor, creo que en las sagradas escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Zacarías del 6 al 10, octava visión, los carros. Levanté de nuevo la vista y tuve una visión. Vi 4 carros que salían de entre 2 montañas de bronce. Al primero tiraban caballos rojos, al segundo caballos negros, al tercero caballos blancos y al cuarto caballos manchados. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos caballos, mi señor? El ángel me respondió, representan los 4 vientos del cielo que salen de la presencia del dueño de toda la tierra. Los caballos negros salen hacia el norte, los blancos van detrás de ellos y los manchados avanzan hacia el sur. Los caballos rojos salieron impacientes por recorrer la tierra. En cuanto el ángel les ordenó, vayan a recorrer la tierra, se pusieron a recorrerla. Entonces el ángel me llamó para decirme, mira, los que salen hacia el norte llevan mi espíritu hacia el país del norte. La coronación. Recibí esta palabra del Señor. Pídeles ofrendas a los deportados, a Heldai, a Tobías y a Yedaya. Vete a casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde acaban de llegar desde Babilonia. Toma oro y plata, fabrica una corona, colócala sobre la cabeza de Zorobabel y dile, así dice el Señor Todopoderoso. Aquí está el hombre llamado Germen. Allí donde se encuentre germinará. Él reconstruirá el templo del Señor, llevará mis insignias de rey y se sentará sobre su trono. Se sentará también un sacerdote sobre un trono y reinará la concordia de los otros. Y esta corona será para Heldai, Tobías, Yedaya y Josías, hijo de Sofonías, un recuerdo perpetuo conservado en el templo del Señor. Vendrán de países lejanos a trabajar en la reconstrucción del templo del Señor y reconocerán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. Esto se cumplirá si obedecen al Señor su Dios. Libro de los oráculos. Sobre el ayuno. El año cuarto del reinado de Darío, el día cuarto del mes noveno, el mes de Casleu, habló el Señor a Zacarías. Betel Sarecer, oficial del rey, y su gente enviaron una delegación para aplacar al Señor y a preguntar a los sacerdotes del templo del Señor Todopoderoso y a los profetas lo siguiente. ¿Debemos observar un día de duelo y ayuno el mes quinto, como lo venimos haciendo desde hace tantos años? Entonces recibí esta palabra del Señor. Habla a toda la gente del país y a los sacerdotes. Cuando ayunaban y se mortificaban en el quinto y séptimo mes, desde hace ya 70 años, ¿lo hacían por mí? Y cuando comían y bebían, ¿no lo hacían en provecho de ustedes mismos? Además, ahí están las palabras que el Señor pronunció por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén y las ciudades de su alrededor, el Negev y la Celefa, estaban abatidos. Recibió también Zacarías esta palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. Juzguen con rectitud y justicia, practiquen el amor y la misericordia unos con otros. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero o al pobre, y no tramen nada malo contra el prójimo. Pero sus antepasados no me hicieron caso, fueron rebeldes, me dieron la espalda y cerraron sus oídos para no oír. Endurecieron su corazón como el diamante y no cumplieron la ley ni obedecieron las palabras que el Señor Todopoderoso les dirigió por medio de su Espíritu y del misterio de los antiguos profetas. Entonces el Señor Todopoderoso se indignó grandemente y declaró, así como ellos no quisieron escucharme cuando yo los llamaba, tampoco yo los escuché cuando me invocaban.
Los dispersé entre las naciones desconocidas para ellos y su tierra quedó destruida cuando ellos tuvieron que dejarla. Nadie vivía en ella ni pasaba por allí. Así convirtieron en lugar desértico una tierra tan hermosa. 10 oráculos mesiánicos. El Señor Todopoderoso me dirigió esta palabra. Así dice el Señor Todopoderoso: siento un amor profundo por Sión y me consumo de pasión por ella. Así dice el Señor Todopoderoso: regresaré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad fiel, y el monte del Señor Todopoderoso, monte santo. Así dice el Señor Todopoderoso: ancianos y ancianas volverán a sentarse en las plazas de Jerusalén, cada uno con el bastón en la mano, por lo avanzado de su edad. Y las plazas de la ciudad estarán llenas de niños y niñas que jugarán en ellas. Así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días esto parecerá imposible al resto de este pueblo, pero no será imposible para mí, oráculo del Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a salvar a mi pueblo del país del oriente y del país donde se pone el sol, y los traeré para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré para ellos un Dios fiel y salvador. Así dice el Señor Todopoderoso. Anímense a trabajar los que oyen estas palabras que los profetas proclaman estos días en los que se ponen los cimientos de la casa del Señor Todopoderoso y se reconstruye el templo. Porque antes de estos días no había salario ni para hombres ni para animales. Nadie tenía seguridad de movimientos a causa del enemigo, pues yo mismo había enfrentado a unos contra otros. Pero ahora ya no soy como antes para el resto de este pueblo, oráculo del Señor Todopoderoso. Porque yo sembraré la paz, la viña dará su fruto, la tierra dará sus cosechas y el cielo dará su rocío. Todos estos bienes se los daré en posesión al resto del pueblo. Y así como antes, pueblo de Judá y de Israel, ustedes serán una maldición entre las naciones, así ahora los salvaré y serán una bendición. No teman, anímense. Pues así dice el Señor Todopoderoso: así como me propuse castigarlos y no tuve compasión de sus antepasados, cuando me enojaron, dice el Señor Todopoderoso, así en estos días he cambiado de parecer y me he propuesto tratar bien a Jerusalén y a Judá. No teman. Estas son las cosas que deben practicar. Háblense unos a los otros con la verdad y administren en sus tribunales una justicia que asegure la paz. No tramen el mal unos contra otros en su interior y no se acostumbren a jurar en falso, porque yo odio todo esto, oráculo del Señor. Recibí esta palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: los ayunos del cuarto, quinto y séptimo y décimo mes se convertirán para Judá en alegría desbordante, en días de hermosas celebraciones si aman la fidelidad y la paz. Así dice el Señor Todopoderoso: todavía han de venir gentes y habitantes de grandes ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a decir a los de la otra: vamos a aplacar al Señor Todopoderoso y a pedir su protección. Yo también voy contigo. Y muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a aplacar al Señor Todopoderoso y a pedir su protección. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días 10 extranjeros tomarán a un judío por el manto y le dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Segundo Zacarías: Israel entre las naciones. Juicio y purificación de las naciones. La palabra del Señor llega al país de Hadrach y se detiene en Damasco, porque el Señor pertenece a la capital de Siria, lo mismo que las tribus de Israel, y también Hamat su vecina, y Tiro y Sidón con toda su sabiduría. Tiro se construyó una fortaleza, amontonó plata como polvo y oro como barro de las calles. Pero el Señor se apoderará de ello, hundirá su poder en el mar, y ella será consumida por el fuego. Ascalón al verlo temerá, Gaza comenzará a temblar, lo mismo que Ecrón, al ver perdida su esperanza. El rey de Gaza será eliminado, Ascalón quedará despoblada, y en Asdod habitará gente bastarda. Yo barreré la soberbia del filisteo, les arrancaré de la boca la presa ensangrentada, y de entre sus dientes los alimentos detestables. Entonces también él, como el resto, pertenecerá a nuestro Dios y tendrá un puesto entre los clanes de Judá. Y Ecrón será como los jebuseos. Yo acamparé junto a mi templo y montaré guardia para que nadie lo invada. Ningún opresor volverá a pasar por allí, porque ahora lo vigilo yo con mis propios ojos. El Mesías y la restauración de Israel.
Salta de alegría, Sión, lanza gritos de júbilo, Jerusalén, porque se acerca tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un burro, en un joven borriquillo. Destruirá los carros de guerra de Efraín y los carros de Jerusalén. Quebrará el arco de guerra y anunciará la paz a las naciones. Dominará de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. En cuanto a ti, por la alianza que establecí contigo con sangre, yo libraré a tus cautivos de la fosa sin agua. Regresen cautivos llenos de esperanza a la fortaleza invencible, pues en este día yo proclamo que te daré doble recompensa. Tensaré a Judá, que es mi arco, y pondré a Efraín como flecha. Incitaré a tus habitantes, Sión, contra los habitantes de Grecia, y te empuñaré como espada de valiente. El Señor se hará visible sobre ellos y disparará sus flechas como rayos. Hará sonar la trompeta y avanzará entre las tempestades del sur. El Señor Todopoderoso los protegerá. Aplastarán y triturarán a los herederos. Beberán su sangre como vino, se llenarán de satisfacción como la copa de las ofrendas, como los ángulos salientes del altar. Aquel día el Señor su Dios los salvará. Pastoreará a su pueblo como un rebaño, y como piedras preciosas de diadema resplandecerán en su tierra. ¡Qué felicidad, qué hermosura! El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las muchachas. Vanidad de los ídolos. Pidan al Señor la lluvia de primavera. El Señor es quien provoca la tormenta, hace llover en abundancia y da pan al hombre y hierba al campo. Los ídolos, en cambio, dan respuestas vacías. Los adivinos solo ven mentiras. Los soñadores pronuncian palabras sin sentido y dan falsos consuelos. Por eso andan los israelitas como un rebaño errante, afligidos por falta de pastor. El nuevo éxodo. Se enciende mi furor contra los pastores. Voy a castigar a los chivos. El Señor Todopoderoso va a visitar su rebaño, el pueblo de Judá, y va a hacer de él su caballo preferido en la batalla. De Judá saldrán la piedra angular, la estaca de la tienda, el arco de la guerra y todos los jefes. Serán como valientes guerreros y combatirán juntos, pisando el barro de las calles. Lucharán con bravura, porque el Señor está con ellos, y los jinetes enemigos quedarán cubiertos de vergüenza. Fortaleceré a Judá y salvaré a los descendientes de José. Los devolveré a su patria, porque tengo compasión de ellos. Será como si no los hubiera rechazado jamás, porque yo soy el Señor su Dios que los escucha. Efraín será como un valiente guerrero, su corazón se alegrará como el vino. También sus hijos se alegrarán al verlo, y su corazón se regocijará en el Señor. Daré un silbido y los reuniré, porque los he rescatado y serán tan numerosos como antes. Aunque yo los he dispersado entre las naciones, se acordarán de mí, aun estando lejos, se crearán los hijos y regresarán. Los haré regresar de Egipto, los traeré a Asiria, los conduciré a Galad y al Líbano, y ni siquiera así habrá sitio suficiente. Atravesarán el mar de Egipto, heriré las olas del mar, y el Nilo quedará totalmente seco. Acabaré con la soberbia de Asiria, y arrebataré el cetro de Egipto. Pondrán su fuerza en el Señor, y en su nombre caminarán, oráculo del Señor. Este pasaje se conecta con la vida actual en temas como la esperanza en tiempos difíciles, la reconstrucción espiritual. No solamente hablamos de templos físicos, sino nuestra parte interior. Recordemos que somos templos de Dios. La necesidad de liderazgo justo, un Mesías, un sacerdote, alguien que realmente trabaje para Dios. La justicia social, el trato a los pobres. Y no estamos hablando de esa palabrería barata de muchos gobernantes, de ese alimento hacia el odio y hacia la diferencia de clases. No, estamos hablando realmente de una ayuda que, como por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo al Salvador, saquen de la pobreza a las personas, las ayuden a capacitarse, a ser mejores, a tener realmente un futuro. Y la victoria final sobre el mal a través de la fidelidad a Dios y al Espíritu Santo, recordándonos que Dios cumple sus promesas de restauración, tanto personal como colectiva, aunque requiera fe y perseverancia. Eclesiástico 50 del 14 al 29. Mientras él cumplía el servicio del altar disponiendo la ofrenda del Altísimo Todopoderoso. Cuando él tomaba en su mano la copa, hacía la ofrenda de vino y lo derramaba al pie del altar como aroma suave para el Altísimo Rey del universo. Los hijos de Aarón empezaban a gritar, tocaban las trompetas de metal forjado, producían un gran estruendo,
como memorial ante el Altísimo. Entonces, como un solo hombre, todo el pueblo se postraba en tierra para adorar a su Señor, el poderoso, el Dios Altísimo. Los cantores también lo alababan con sus voces, y todo el clamor formaba una dulce melodía. El pueblo suplicaba al Señor Altísimo, al Misericordioso dirigía sus plegarias, hasta que terminaba la ceremonia del Señor y concluía el servicio litúrgico. Simón bajaba entonces y elevaba las manos sobre toda la asamblea de los israelitas, para pronunciar la bendición del Señor y gloriarse invocando su nombre, y por segunda vez el pueblo se postraba para recibir la bendición del Altísimo. Plegaria por la paz. Y ahora bendigan al Dios del universo, que por todas partes hace grandes cosas, que nos enaltece desde el seno materno y nos trata con misericordia, que Él nos dé un corazón alegre y nos conceda la paz en nuestros días, a Israel por los siglos de los siglos, que su bondad permanezca fielmente con nosotros y en nuestros días nos libere. Naciones detestables. Hay dos naciones que mi alma detesta, y la tercera ni siquiera es nación: los que viven en la montaña de Seir, los filisteos, y el pueblo estúpido que habita en Siquén. Nota personal. Instrucción inteligente y sabia dejó escrita en este libro Jesús, hijo de Sira, hijo de Eleazar, de Jerusalén, derramando como lluvia la sabiduría de su corazón. Dichoso el que medite sus enseñanzas, el que las conserve en su corazón, será sabio. Si las pone en práctica podrá afrontarlo todo, porque la luz del Señor iluminará su camino. En la actualidad podemos decir que hay un llamado a la salud mental y emocional. En un mundo hiperconectado y estresante, el texto propone realmente que la paz no es la ausencia de problemas, sino una confianza interna en que la misericordia divina va a ser la que acompañe realmente al ser humano en todos los desafíos. También nos habla de la importancia de una formación ética y continua. No se trata de acumular información, ya que hoy en día tenemos información al alcance de la mano. Se trata de aplicar valores que permitan navegar en las crisis modernas con integridad y resiliencia. Oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como la buena semilla, prende en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.